de los 20 grados. Bien, pues con la previsión del tiempo vamos a abrir ese plano general, porque ya hemos entrado en la tertulia política de los martes. Y hoy hay dos asuntos muy importantes que marcan la actualidad de esta semana. Uno es la sentencia que ya conocemos del TSJ sobre el grado de Medicina en Alicante. Lo avala la decisión del Consell del Botànic, y sobre los presupuestos municipales que serán aprobados en el pleno de esta semana, del viernes, y en el que tanto ayer como hoy estamos asistiendo a la presentación de enmiendas por parte de los grupos de la oposición. Estos dos temas lo abordaremos a continuación. Presentamos a la portavoz del Partido Popular, Inma Mora. Bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias, como siempre un placer. A Samuel Ruiz, del Grupo Municipal de Vox, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Ambos representáis al equipo de gobierno en esta tertulia, y por parte de la oposición tenemos al portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y a la portavoz de Compromís, Esther Díez, buen día. Bueno, buen día, un placer estar aquí. Vamos a hacer esas valoraciones de la sentencia. Inma, el TSJ, el equipo de gobierno, ¿qué dice del TSJ? ¿Comparten esta sentencia que avala la decisión de autorizar el grado de Medicina en Alicante? Bueno, en primer lugar, evidentemente, nuestro más sincero respeto, evidentemente, a las decisiones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en este caso, ¿no? Falta pues ver, estudiar bien cuál es ese resultado de esa sentencia. Pero sí que bien es cierto que nosotros desde el primer momento, y seguiremos diciendo exactamente lo mismo, trabajamos de la mano de la Universidad Miguel Hernández y mostramos todo el apoyo que podemos mostrar hacia todo el trabajo y toda la dedicación que realiza la Universidad Miguel Hernández, no solamente como institución, sino también evidentemente todo el trabajo que realiza con los estudiantes. Y esa es nuestra postura, la postura que defendíamos en un primer momento, la postura que seguimos defendiendo y la postura que seguiremos defendiendo. Hoy leía, por ejemplo, en uno de los medios de comunicación que era la primera vez que se sucedía algo similar, ¿no? Entonces, ¿ello qué es? Pues la buena cuenta de que el gobierno del Botànic, que era el que en su momento estaba gobernando, pues inició esas discrepancias entre dos universidades públicas donde no existía ningún problema, y ellos iniciaron una problemática que en la actualidad vemos que continúa. Y bueno, pues ahora, tras esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, lo hemos dicho por activa y por pasiva, nosotros vamos a estar de la mano trabajando con la Universidad Miguel Hernández. Nuestro más absoluto respeto hacia la sentencia que salió ayer mismo en todos los medios de comunicación, y no mucho más, sinceramente. Samuel, ustedes apoyaron a la Universidad Miguel Hernández en sus recursos en esta batalla judicial. Como no puede ser de otra manera, creo que tenemos la inmensa fortuna de tener en nuestro municipio la Universidad Miguel Hernández, que además está valorada, si no la mejor, como una de las mejores en medicina, con esa sede que tiene allí también en San Juan, y considerábamos que lo único que había que haber hecho era apoyarla, reforzarla y, como bien ha dicho Inma, no generar esas discrepancias cuando no las hay. Creemos que a día de hoy la provincia de Alicante tiene bien cubierta la rama de medicina, y lo que habría que apoyar es haber sacado más médicos, que es lo que realmente necesita a día de hoy nuestro país, es sacar más plazas. Compromís, ustedes también apoyaron a la Universidad de Elche. Sí, efectivamente, y a mí sí que me gustaría ir un poco más al fondo de la cuestión, y es que lo que defendíamos es la eficiencia en los recursos, ¿no? Si hay una universidad, como en el caso de la Universitat Miguel Hernández de Elche, que tenía ya la infraestructura y los recursos para poder ofrecer esta titulación, pues entendíamos que era preferente ampliar las plazas en la Universidad Ilicitana antes que crear esta titulación en la Universitat d'Alacant, que en todo caso sí que quería puntualizar que era una demanda de esta universidad, no una decisión tanto del Gobierno del Botànic como una demanda que hizo la Universitat d'Alacant. En todo caso, yo creo que lo importante ahora, una vez conocemos este fallo, es pedir que se sigan ampliando las plazas de MIR, que es lo que puede garantizar que haya más personal médico en los centros sanitarios. Yo quiero recordar que desde el año 2018 el Gobierno Central ha creado un 30% más de plazas a nivel estatal, que está trabajando también para mejorar las condiciones laborales de estas personas y evitar precisamente que se marchen a otros sitios, y me consta que en eso está trabajando la ministra Mónica García, que de hecho también es médica.
Y yo creo que ahora las demandas tienen que ir centradas ahí, porque al final lo que queremos los ciudadanos y ciudadanas es poder contar con más profesionales, que no hayan los problemas que se están dando en estos momentos de falta de personal en los centros hospitalarios, y en eso tenemos que seguir trabajando. ¿Y el PSOE? El PSOE, la postura fue apoyar a la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Pues fue al final apoyar la coherencia. Nosotros entendemos que la sentencia no deja de ser pues un paso más, un varapalo al gobierno del señor Mazón, también al gobierno del señor Ruz, evidentemente, porque al final la sentencia viene a decir que era necesario. Es decir, si se lee uno la sentencia, tira por tierra todos los argumentos que la propia universidad o el propio Consell hicieron al tribunal, bueno, diciendo dos reflexiones muy sucintas: que no se puede construir conocimiento desde la destrucción, no tiene sentido, que era necesario y es necesario ampliar las plazas o ampliar esta facultad de medicina en la Universidad de Alicante, porque hay demanda, existe la demanda. ¿Y por qué generar nuevos recursos educativos? Porque la educación no se puede ver nunca como una competencia. Existen otras carreras que comparten territorio, tanto a nivel municipal como con la Alicante y Elche, y no ha pasado nunca nada. ¿Por qué va a ocurrir con medicina? Y cabe recordar que fue en el 1996, cuando se le quitó la carrera de medicina a la propia Universidad de Alicante, el gobierno de Eduardo Zaplana. Por lo tanto, era de justicia que se recuperara una carrera que estaba ya en la Universidad de Alicante y que funcionaba muy bien, y que no hay ningún problema y que no existe competencia a la hora de la formación. La formación no puede ser una competencia, y construir conocimiento no se puede realizar desde la deconstrucción. Por lo tanto, entendemos que esto es un varapalo al gobierno de Mazón, es un varapalo al gobierno de Pablo Ruz. Bueno, hoy el rector ha convocado, hará una valoración. ¿Pensáis vosotros que debería recurrir ante el Supremo esta sentencia? Pues entendemos que se debería de quedar claro con la sentencia, ya lo dice bien claro. Repito, deshace todos los argumentos que la propia consellería de Mazón y la propia universidad argumentaron para poder tirar para atrás la carrera. Yo creo que ya se debería de quedar así. Lo que toca ahora es crecer, es trabajar coordinadamente para crear más plazas MIR, que son necesarias, o para crear pues esa relación que siempre han tenido y que tienen con otras carreras. Bien, pues vamos a hablar ahora de esos presupuestos municipales. Tienen ustedes el debate este viernes, y la oposición ya esta misma semana, después de estudiarlos, ya ha presentado enmiendas. El PSOE lo hizo ayer y Compromís lo va a hacer hoy. ¿Se van a reunir con la oposición antes del viernes para consensuar o para ver las enmiendas, las propuestas de la oposición? ¿Tienen cabida en los presupuestos que ustedes han cerrado? Sí. ¿Inma? Perdón. Habla. Cualquiera. Bueno, yo creo que aquí, conociendo las enmiendas que ha realizado el Partido Socialista de Compromís todavía, pues supongo que estaremos a punto de poder conocerlas. Yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión, ¿no? Han presentado en un presupuesto de 275 millones de euros, que es el presupuesto que ha lanzado este gobierno formado por Partido Vox y por Partido Popular, ha lanzado un total de enmiendas por un importe total de 5,5 millones. ¿Eso qué supone? Si sacamos una calculadora, pues supone que es el 2% del total del presupuesto. Entonces aquí me gustaría hacer una reflexión, me gustaría que así fuera. Si han estado trabajando con esos presupuestos que han estado trabajando, los han tenido en su mesa y han estado, supongo que todos los concejales del Partido Socialista que conforman esta oposición, pues supongo que habrán estado trabajando y han determinado que solamente están en contra o no están muy a favor del 2% del presupuesto, con lo cual supongo yo que estarán a favor del 98% del total del presupuesto. O no han tenido tiempo, entonces aquí tienen una doble vertiente, ¿no? O no han tenido la suficiente capacidad para poder analizar el resto del presupuesto, o es que realmente solamente no están a favor de ese 2%, por tanto el 98% del presupuesto aplaudimos de que estén a favor y que vayan a trabajar de la mano junto a este gobierno para poder llevarlo a cabo, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva desde que el señor Soler terminó con esos presupuestos y los presentó. Son los presupuestos más sociales
que ha tenido el Ayuntamiento de Elche con el gobierno que haya sido, son los presupuestos más sociales. Y son los presupuestos que comprometen todos esos trabajos, todas esas infraestructuras, todos esos proyectos que teníamos comprometidos este gobierno conformado por Vox y por Partido Popular. Todas esas infraestructuras y proyectos tienen su consignación presupuestaria para que se sigan sucediendo a lo largo del año 2025, con lo cual son unos presupuestos que en acción social se aumentan un 9,5% y luego comprometen a todas las infraestructuras y proyectos que este gobierno ha comprometido, con lo cual yo creo que es unos presupuestos en los que hemos estado trabajando y que a la vista está que el Partido Socialista, pues oye, en gran medida están a favor de esos presupuestos. ¿Están ustedes a favor o abiertos a la posibilidad de incorporar esas enmiendas del PSOE y las que vengan de Compromís a los presupuestos? Lógicamente nosotros no estamos cerrados a nada. Hemos demostrado que somos un gobierno que al final lo que hace es escuchar a todo el mundo. Oye, si las propuestas son positivas para el municipio, pues bien, también es verdad que tenemos una comisión de valoración, estamos pendientes de recibir todavía las del Partido Compromís. Tenemos esa comisión de valoración para valorarlo todo y al final poder ver si se ajustan a nuestro proyecto de municipio o no. Pero bien, la verdad que, como iba a decir al principio, que nosotros estamos bastante contentos de que la oposición esté de acuerdo en el 98% de estos presupuestos, porque al final ha quedado reflejado que eran los mejores presupuestos que Elche podía tener para este próximo 2025. Bueno, pues Esther, usted va a presentar hoy las propuestas por valor de ¿cuánto? Aproximadamente 5,3 millones. Coinciden. ¿Eso significa que están ustedes de acuerdo con el 98%? Me gustaría decir varias cuestiones. La primera, que el anterior gobierno de izquierdas lo que hacíamos era, previamente, abrir una ronda de contactos con todos los grupos para, con tiempo, recoger las aportaciones que hicieran previa a esta ronda de enmiendas y poder haberlas incorporado. Lo que pasa es que en aquel momento pues, no nos las facilitaban, no las querían especificar por parte de la oposición y era su estrategia en ese momento, pero el gobierno ponía a su disposición esa posibilidad, cosa que no ha ocurrido ahora. Nos reunimos, en el mismo día nos avisaron de reunirnos unas horas más tarde del debate del estado de la ciudad y simplemente fue para hablar de cuestiones formales, de los tiempos y demás, pero no ha existido las reuniones que existían previamente. Luego tengo que decir, las enmiendas que presentaba el Partido Popular en anteriores legislaturas, en anteriores años, eran inferiores a ese 2%. Y encima este año tenemos restricciones a la hora de presentar enmiendas. Por una parte, el Reglamento Orgánico Municipal, que aprobaron en solitario Partido Popular y Vox, impide que se puedan hacer enmiendas a los ingresos, que por ejemplo Compromís hicimos el año pasado. Y además quiero recordar que cuando el Partido Popular presentaba enmiendas lo hacía de una manera tramposa, que era mezclando el capítulo de inversiones con el capítulo de gasto corriente, algo que Compromís nunca hemos hecho, que aún así ahora queda reflejado en el ROM, pero insisto, con un porcentaje que tenía el Partido Popular entonces y nosotros además con restricciones y sin hacer trampas. Dicho todo esto, para Compromís estos son unos presupuestos que están maquillados, que encima endeudan más a nuestro municipio y aún así, pese a todo ello, no dan respuesta a necesidades como por ejemplo el acceso a la vivienda o no dan respuesta tampoco a una perspectiva más integral a la hora de abordar la emergencia social, sobre todo en la infancia, donde bueno, se ponen partidas un poco más llamativas, ¿no? Pero que no abordan de una manera integral el acompañamiento que necesitan los menores, además de recortes que hay en lo que son ya los tips típicos de la ultraderecha, que en este caso quien lo representa es Pablo Ruz. Recortes en materia de impulso al valenciano, recortes en partidas de lucha contra la emergencia climática, recortes en materia de diversidad, que un año más esas partidas para impulso al colectivo LGTBI siguen sin aparecer, e incluso llegamos al extremo este año de que han desaparecido hasta la programación cultural del Escorchador. No el resto, no sabemos si porque tiene esa faceta, ¿no?, de programación alternativa a la cultura convencional. Entonces, en Compromís, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, más otras como por ejemplo que se integre ya la redacción de una segunda fase del Planifican para modernizar los institutos de secundaria del municipio, cómo trabajar por la reversión del Hospital del Vinalopó, cómo incluir también otras obras que han quedado en el cajón, como la regeneración de la fachada este de Carrús, pues todo ello está en esas más de 40 enmiendas que hemos presentado y que pues ojalá tengan a bien tener en cuenta el gobierno municipal. PSOE, pues por nuestra parte, ¿ustedes votarán a favor de estos presupuestos si aceptan algunas de sus enmiendas?
Bueno, pues primero hay que ver lo que va a hacer el equipo de gobierno, pero a mí me llama soberanamente la atención, por nuestra parte, que se haga una propuesta de mejora al presupuesto por una totalidad de 5,5 millones de euros, donde se propone pues, mejorar el presupuesto para vivienda, que es algo que venimos desarrollando, y con un discurso de política de vivienda tan necesario en nuestro municipio durante estos 18 meses, o en política social, que por mucho que se empeñen, porque, un paréntesis, no es lo mismo tener o decir que se tiene un argumentario a que ese argumentario sea verdad. Es decir, no es lo mismo tener un relato, como nos viene acostumbrado a tener el Partido Popular y Vox, que tienen un gran relato mediante todo lo que conocemos en estos vídeos que nos tienen acostumbrados, a que ese relato sea verdad. Porque decir que... ¿Piensa que no son los presupuestos más sociales de la historia? O sea, no puede ser un presupuesto más social de la historia cuando recorto 60.000 euros en una partida necesaria para actividades y alimentación en época vacacional de niños con necesidades o vulnerables. No puede ser el presupuesto más social de la historia cuando recorto el deporte inclusivo en más de 240.000 euros. Y así, lo que no nos cuenta el señor Ruz, que es lo que se ve, que se monta de un relato, pero se monta de la verdad. He aquí el problema. Por lo tanto, presentar un presupuesto, una mejora al presupuesto de 5,5 millones en vivienda, en social, en educación, en deporte, en cambio climático, le supone al equipo de gobierno decir que es que estamos de acuerdo con el 98%, pues me parece, en todo caso me parece un argumento bastante pobre, porque aquí deberían de hacerse una autoenmienda. ¿Qué es lo que hacían ellos cuando estábamos nosotros en el gobierno, en la corporación anterior, y presentábamos los presupuestos que nada que sumar de lo que ha comentado la señora Díez? Porque ya hemos visto cómo presentan los presupuestos unos o cómo lo presentábamos otros. Ellos presentaban enmiendas de 500 y 1.000 euros a partidas en un total que no llega ni a un tercio de los 5 millones que hemos presentado nosotros, y votaban en contra. Y votaban en contra con nuestro compromiso de coger esas enmiendas e incorporarlas con el remanente. ¿Qué van a hacer ellos? Y si ese es el argumento de que decir que es el 98% estamos a favor, me parece, señora Mora, bastante pobre. Es el trabajo de lo que ustedes han presentado. Yo no digo nada más que lo que ustedes han presentado. No es argumento, es lo que reflejan los datos. Claro. Además, me parece un poquito, creo que señora Díez ha estado conmigo ahora en la comisión de Hacienda y ha quedado claro que ha sido mi compañera, la responsable del área de cultura, la que ha decidido que la programación del Escorchador vaya involucrada o vaya asociada a otra partida. O sea, no es cierto que la actividad cultural del Escorchador vaya a desaparecer. Creo que ha quedado bastante claro esta mañana. Señor Valera, sabe usted que no hemos recortado ni un solo euro en alimentación infantil. Son subvenciones, partidas que venían de una subvención de la Consellería. Ha sido la Consellería la que ha decidido hacer este tipo de recortes, no el Gobierno municipal. Bueno. Pero además tenemos el compromiso de que también la responsable del área, mi compañera la señora Rodil, ha dicho que si Consellería no adjudica, no admite ese error y impone ese dinero otra vez en la partida, va a ser su propia concejalía la que asuma eso, pero que nuestros niños no van a sufrir ningún tipo de recorte este verano. Y en materia de vivienda, la verdad es que Partido Socialista y Compromís me resulta gracioso que hablen ahora en materia de vivienda cuando en 8 años no han hecho nada. Nada. Tenemos una partida la cual sigue para familias vulnerables, el poder pagar el alquiler, pero es que volvemos más allá. Ustedes están acostumbrados a que la política municipal la absorba a todas sus espaldas, cuando el problema de la vivienda es un problema a nivel nacional y que ya se lo dije hace poco, esto se arregla con leyes, no con más partidas. Necesitamos una ley de verdad que devuelva la protección a la propiedad privada y que saque todas esas viviendas que hay en Elche vacías a día de hoy, que son más de 2.000, y cuando tú aumentas la oferta, lógicamente el precio disminuye. Me parece la verdad que ustedes hablen de vivienda cuando son los partidos que más vivienda han cerrado en España. La verdad es que me parece tenemos herramientas sí, a nivel municipal para trabajar la vivienda. Las 184.000 que nos debe Sánchez. Las 184.000 que nos debe a día de hoy Sánchez. Subir la partida del IBI
cosa que ustedes no hacen, subir la partida de rehabilitación, cosa que ustedes no hacen. Con respecto a 2024 ha subido 200.000 euros. Estamos diciendo con estas enmiendas que, por lo visto, a la señora Mora le parece, no sé, como un trabajo que deberían de automendarse, deberían de ver qué trabajo hacían ustedes en la corporación anterior. Señor Valera, en el tema de la vivienda, claro, y ustedes eran 9 y fíjese en las enmiendas que realizaban. En materia de la vivienda tenemos herramientas a nivel municipal para poner a cabo y para poder llevar a cabo mejoras de acceso a la vivienda para jóvenes o para personas vulnerables, y ustedes están haciendo caso omiso. No quieren hacer política de vivienda porque no les interesa. En materia de vivienda, ustedes, por favor, no nos den leyes cuando en 8 años no han hecho nada. Apoyar la ocupación, poniendo el logo del ayuntamiento en un cartel que lo que hacía era alentar a la ciudadanía a ocupar vivienda. Esas son sus políticas de vivienda. Vamos a hablar con datos, porque yo creo que aquí debemos de ser objetivos y no faltar a la verdad. Estos presupuestos incrementan de 100.000 euros a 125.000 euros las ayudas al alquiler, que ustedes dejaron en el 2023 con 50.000 euros. Eso es algo objetivo, señor Valera, y me va a permitir que no me interrumpa, señor Valera, porque yo le he dejado su tiempo. Toda razón. Además, este presupuesto contempla 140.000 euros para la adquisición y rehabilitación de determinadas viviendas. Además, se ha hecho en Pimesa un presupuesto de 8,7 millones para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. Además de eso, del edificio de Trabalón, para alquiler asequible con un importe de 1,5 millones de euros. Y estos son datos objetivos. De manera que decir que este gobierno no piensa en la vivienda, yo creo que es faltar a la verdad. Es el presupuesto más alto en todo el ayuntamiento, en toda la historia de Elche, en el que tiene una apuesta clara por la vivienda social, por el alquiler asequible, por rehabilitar edificios para que luego puedan ser ofertados a personas en situación de emergencia social. Las ayudas de emergencia social se aumenta la partida, la ayuda del IBE a 1.700.000 euros, que es el dato más alto que ha tenido de nuevo, y es que se lo digo, y esto es objetivo. Esto es objetivo porque estos son los datos, de manera que no falten a la verdad y vayan diciendo que en cuestión de vivienda este ayuntamiento no hace absolutamente nada, cuando lo que hace es incrementar todas las partidas presupuestarias, ayudas a la natalidad. Esther, ahora yo voy a explicar la letra pequeña, que también es muy objetiva y también está negro sobre blanco y que a la señora Mora casualmente se le ha olvidado explicar. Primero, en el caso del presupuesto de la empresa municipal Pimesa, lo que hace para 2025 es reflejar los primeros trámites para una futura, dicen, construcción de vivienda social. En el año que viene, esas viviendas no van a estar a disposición de ninguna persona. Segundo, sobre la partida de unos 150.000 euros que aparece en el presupuesto de inversiones del ayuntamiento para adquirir viviendas, que ya me dirán cuántas se pueden adquirir con 150.000 euros. Pues bien, es que de esos 150.000 euros, más de 40.000 están vinculados a la venta de terreno. Este año, todo lo que había vinculado a venta de terrenos no se ha llevado a cabo. Por tanto, seguramente dispondrán de unos 70.000 euros que no les da para comprar seguramente ni media casa en esta ciudad. Voy a decir más. En el anterior gobierno progresista nos centramos en la rehabilitación de barrios, por eso levantamos la mayoría de bloques que hay levantados en el barrio San Antón, por eso presentamos la rehabilitación de Porfirio Pascual a un proyecto europeo para el cual conseguimos la financiación y que ahora este gobierno municipal va a financiar, pero que viene de un trabajo previo, y por eso por primera vez en esta ciudad pusimos en marcha las ayudas al pago del recibo del IBI y las ayudas a la rehabilitación de vivienda, partidas que este gobierno municipal ha mantenido, me parece muy bien, pero creo que queda ser justo, yo les he respetado, señora Mora, creo que hay que ser justos con todas estas cuestiones. A todo eso que se suma, además, que en el último año, últimos 2 años, la situación se ha agravado todavía más. Lo que estamos haciendo desde la oposición es decir, de esos más de 200 millones de euros de presupuesto que tiene el ayuntamiento, ya que la señora Mora quiere hablar de porcentajes, destinen al menos 1,5 a ayudas que vayan dirigidas no solo a las familias vulnerables, que es para lo que existe una partida ahora, sino ayudas que vayan dirigidas también a las rentas medias, para que de manera inmediata puedan hacer frente al problema que están viviendo, porque las soluciones que hay encima de la mesa de momento son un anuncio, pero incluso los presupuestos reflejan que en 2025 no van a ser una opción que facilite la vida a las personas que tienen un problema con el acceso a la vivienda. Y por último, en mayo de 2023, que es cuando este gobierno prácticamente se puso al mando,
entró en vigor una ley de vivienda estatal que da herramientas a los municipios para poder regular los precios del alquiler. Esta fue la primera moción que presentamos desde Compromís en la legislatura. Partido Popular y Vox votaron en contra, como lo han hecho de cada una de las medidas que hemos presentado en este ámbito. Tengo que decir que incluso Compromís ha llegado a presentar una enmienda en la que pedía algo tan sencillo y tan justificado como ordenar el alquiler turístico en nuestro municipio. Ordenar el alquiler turístico para evitar que nos pasen cosas como lo que le ocurre en Alicante. E incluso de eso votaron en contra. Y en el fondo aquí, ¿qué hay? Tenemos a dos formaciones políticas que entienden la vivienda como un bien de mercado y hay formaciones políticas como Compromís que la defendemos como el derecho constitucional que es. Pero que históricamente, si es que la solución a corto plazo, volvemos a lo mismo. Pasa por devolver, por tener esa defensa a la propiedad del titular de una propiedad privada y que la vuelva a poner a disposición del municipio. Esa es la solución más rápida. Y para eso, el único que lo puede hacer es el gobierno del señor Pedro Sánchez con todos sus aliados. Si es que es tan sencillo como eso, son políticas de sentido común. ¿Por qué tenemos que cargar a la espalda del erario público un error tan grave que tenemos desde la Administración Central? Si la semana que viene, se devuelve la defensa, el propietario vuelve a estar seguro de poner su vivienda a disposición de nuestro municipio y sacamos las más de 2.000 o abrimos las más de 2.000 viviendas vacías que hay en Elche, va a bajar el precio. Si es tan sencillo como eso y no haría falta ni ayudas, ni partidas de ayuda, ni subvenciones europeas, ni subvenciones estatales, ni autonómicas. Pero tanto cuesta entender si es que la ecuación es sencilla. El relato frente a la verdad, que es lo que venía a decir sobre los presupuestos. Tenemos dos tipos de política muy claras y muy diferenciadas respecto en materia de vivienda. Lo que se ve o la necesidad de, como recoge la Carta Magna, como necesidad, como bien, frente a pues esa especulación respecto a la vivienda que si se entendiese como un bien pondrían de acuerdo, pondrían o activarían la política de la Consellería respecto en materia de vivienda, porque ayudaría a muchísimas personas. Y después, por último, si ustedes entendieran la política de vivienda como un bien, las herramientas que tenemos a nivel municipal las activarían con muchísima más capacidad a la hora de llegar a más ciudadanos. Pero a ustedes no les interesa. Bien, pues ponemos el punto final aquí a la tertulia. ¿La comisión de valoración para valorar las enmiendas de la oposición cuándo es? Estamos esperando a que entraran, que si no nos han dicho que entran hoy las de Compromís y nos reuniremos para valorarlas todas. ¿Hoy mismo? Mañana, cuando vengan. La valoran ustedes y con lo que de aquí al viernes, ¿no? Entonces será hoy, estamos esperando. Vale, bueno, pues lo veremos en el debate del presupuesto de este viernes, si entran algunas de las enmiendas, si no entran, si se rechazan y evidentemente los votos que conseguirá este equipo de gobierno, que tiene la mayoría, si la oposición les apoyará o no en ese documento tan importante, es el más importante, los presupuestos, porque marcan la acción de gobierno para 2025. Nosotros les agradecemos que hayan estado hoy aquí en la tertulia. La semana que viene, evidentemente, es 24, es el día de Nochebuena, así que feliz Navidad para todos. No los podré ver la semana que viene, pero sí, evidentemente, estaremos en el trabajo. Feliz Navidad y que haya suerte en la lotería y salud para 2025. Eso es lo importante, muchas gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos en unos segundos con el siguiente invitado. Tenemos al concejal de Vía Pública y Mantenimiento, Claudio Vilaver.